otra liga? Sí. Ahorita le pido a alguien que la mande. Le digo a Jorge, ¿te hablo? Sí, ahorita o los hermanos que están. Hermanos, me dicen que ya tenía media hora sin y yo no me di cuenta que se había ido la batería. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Pueden mandar la liga a Pacto de Gracia? Porque en ese celular no tengo el de Pacto de Gracia. Discúlpenme, es que fíjense que mi celular se me descompuso y lo llevé a Telcel y me dicen que no sé si me van a hacer válida la garantía, pero se lo llevaron a México y me lo van a rezar en 15 días. Entonces, ese celular es el que le queda el micrófono. A ver si me acomodo Espérenme. A ver si me escuchan. ¿Me escuchan? A ver si me apoyan mandando ¿Me pueden apoyar mandando la liga a Pacto de Gracia, por favor? ¿En qué me quedé? ¿En qué se quedaron ustedes con esto? ¿Se acuerdan en qué me quedé? Gracias, Betty. Bueno, no sé en qué fue lo último que se quedaron porque no me di cuenta exactamente cuándo se acabó la batería del teléfono. Bueno, voy a empezar a recapitular desde Esther capítulo 1. Porque no sé. Cuando Esther tenía temor de estar frente al rey. ¿Por qué no me dijeron antes, Sofía García? Ya terminé el libro de Esther y apenas me están diciendo que me quedé cuando Esther pasó. Bueno, pero vimos que Esther proclamó ayuno 3 días y se presentó el tercer día delante del rey, ¿no? Y entonces, Esther cuando se presentó delante del rey no se precipitó, a pesar de que era un momento crítico, no se precipitó a pedirle al rey, haz esto, rey, ayúdanos, ¿no? Sino que convocó una cena. ¿Cómo a pesar de lo crítico y a pesar de tener la adrenalina hasta arriba con todo lo que estaba pasando y que realmente el haber entrado con el rey era un tema de vida o muerte, cómo Esther tuvo la sabiduría, el dominio propio, la templanza para no tomar una decisión o pedir algo, sino cómo Dios la guió para invitar a un banquete a Amán y al rey, y después en ese banquete invitó a otro banquete a Amán, y Amán, como les comentaba, yo creo que un psiquiatra clasificaría a Amán como un narcisista, psicópata, un sociópata, de verdad, era malo, literal malo. Amán todavía se creía más, Amán todavía se creía más y estaba emocionado y era muy vanidoso y llegó a decirle a su esposa que la reina lo había invitado solamente a él y entonces la esposa, que era igual que él, los dos se acoplaban para la maldad, eran como almas gemelas del mal, le dijo que ya se deshiciera de Mardoqueo, que le hiciera una horca y preparó una horca para ese judío porque ese judío le reventaba el hígado a Amán,
A pesar de que Amán tenía un puesto súper importante en el reino, a pesar de que Amán sentía que la reina lo invitaba solamente a él y se sentía especial, se sentía soñado, pero nada más veía a Mardoqueo y toda la emoción se le iba y se le revolvía el estómago. Entonces ya había decidido esa noche acabar con la vida de Mardoqueo y precisamente esa noche el rey se le va el sueño, ¿sí? Por los que no habían escuchado esa parte, el rey se le va el sueño y vemos que al rey no se le fue el sueño por casualidad, no se le fue el sueño porque comió mucho, hasta en esos detalles está Dios, en esos detalles que parecen insignificantes está Dios. Cuando se nos va el sueño es porque Dios quiere tratar algo con nosotros. Entonces al rey se le fue el sueño y no fue casualidad que pidiera que le trajeran, ¿cómo se llamó lo que le trajeron? Ayúdenme. El libro de las memorias y las crónicas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en capítulos anteriores que había pasado un suceso en el que Mardoqueo, Dios le había permitido ver a Mardoqueo que iban a matar al rey y Mardoqueo lo había denunciado y por la denuncia de Mardoqueo se le salvó la vida al rey? Y había quedado como algo desapercibido y a veces nos pueden pasar cosas a nosotros que hacemos algo bueno y nadie nos agradece, ¿no? Hacemos algo bueno y parece que nadie lo nota, pero Dios lo nota y Dios lo va a usar en su momento para bien, si así lo quiere Dios. Entonces, aunque esa historia había quedado como ahí, ahora retoma importancia. ¿Por qué? Porque cuando el rey se le va el sueño casualmente, no fue casualmente, y casualmente pide el libro de las crónicas, tampoco fue casualmente, y le leen, el rey se queda pensando, oye, no le hemos agradecido a Mardoqueo lo que hizo, me salvó la vida, ¿y qué se le ha hecho? Nada, ni gracias se le ha dado. Entonces, al otro día, le pregunta a Amán, el rey le pregunta a Amán, imagínate a quién le pregunta. Quiero que tú te pongas a pensar por un momento si fue casualidad que el rey le preguntara a Amán que qué se tenía que hacer con el hombre a quien el rey quisiera honrar. Pudo haberle preguntado a cientos de personas más, pero le pregunta a Amán. ¿Crees que es casualidad? ¿Te fijas cómo es Dios moviendo todas las cosas del mundo? Y entonces Amán, pensando que él era el que se iba a ser honrado, pues le echó como más crema a los tacos, la quiso hacer mejor y empieza a decir un montón de cosas en el versículo 7, que traigan el vestido real, que le traigan el caballo del rey, que le pongan la corona real, que le den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra el rey desea. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real y no omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces, imagínense lo que sintió Amán. Imagínense lo que sintió Amán, que odiaba a Mardoqueo, no lo soportaba, estaba en la plenitud del éxito y del poder, pero nada más veía a este hombre y sentía que no le servía todo el poder ni todo el dinero, porque ese hombre arruinaba todo, Mardoqueo, y que ahora él mismo tenía que ir a honrar a Mardoqueo. ¿Te puedes imaginar lo que sintió Mardoqueo? Y yo creo, cuando yo te pregunto, ¿te puedes imaginar lo que sintió Amán? ¿O te sientes muy, cómo se podrá decir, distanciado de ese sentimiento? Porque yo creo que si tú eres honesto, tú has tenido ese sentimiento de alguna forma. Yo sí lo he sentido también, porque nuestra carne, porque Amán es tipo de la carne descendiente de Amalek, nuestra carne nunca quiere honrar a los demás, y menos a gente que nos cae mal, menos a gente que pensamos que es menos que nosotros o que no lo merecen. Siempre hay gente que no nos agrada, y cuando Dios nos pone en situaciones donde nosotros nos tenemos que humillar, no nos gusta que a otro le vaya mejor que a nosotros, no nos gusta. O sea que cuando leemos lo que Amán sintió, creo que si dejamos que Dios entre, hemos tenido sentimientos similares. Pero él representa la carne, representa el yo, representa el viejo hombre. Y Amán odiaba
el tener que humillarse ante alguien que pensaba inferior a él, que pensaba que tenía que ser al revés. ¿Cuántas veces has pensado que la gente te tiene que dar un trato especial? Y cuando no te dan el trato que tú piensas que mereces, te enojas con esa persona porque no te trata como tú piensas que tú mereces. Entonces, tenemos que ser honestos delante de Dios y ver cómo Amán representa cosas de nuestra carne y de nuestra naturaleza. Entonces, bueno, al fin llegó el otro banquete con la reina. ¿Y qué pasó? Que en el otro banquete Ester desenmascaró a este Amán delante del rey y dijo que su pueblo había sido pedido para ser destruido, que su pueblo había sido pedido para ser exterminado y muerto. Y cuando Asuero le preguntó, ¿y quién ha hecho esto? ¿Dónde está aquel que ha pedido el exterminio de tu pueblo? Y ella lo desenmascara y dice, aquí está, ¿es este Amán? Pues Amán se tira delante de Ester porque pues le dio miedo, le dio horror, lo que le venía obviamente era la muerte. Y entonces le empezó a suplicar a la reina, ¿verdad? Y el rey estaba enojado con Amán tremendamente. Y fíjense qué pasa. Dice, y dijo Arbona en el versículo 9, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. El rey se enojó, Ester desenmascaró la trama de Amán contra los judíos. Y la horca que Amán había preparado, ya la tenía preparada para colgar a Mardoqueo, pero él no contaba con la providencia de Dios que despertó en la noche al rey y el rey se dio cuenta que Mardoqueo necesitaba ser honrado y todo le salió al revés de lo planeado y terminó él siendo ahorcado en la propia horca. ¿Creen que todo esto es casualidad? ¿Cómo Dios hace todo? Y tenemos que entender en este mundo en el que vivimos tan secular, en un mundo donde parece que Dios no tiene el control, donde pareciera que Dios no está en escena, que no está haciendo las cosas, donde todo hay pecado, perdición, desinterés, donde parece la locura en el mundo, tienes que ver como en el libro de Ester, que en medio de todo, en medio de esa lucha diaria donde parece tan secular y tan fuera de Dios y tan vacío de Dios, en todo está Dios, en todos los detalles de este mundo, en todos los detalles de la historia, de la política, de la ciencia, de las cosas que pasan, de la pandemia, de lo que tú estás viviendo, en todo está Dios y Él va a cumplir sus planes. Entonces, cuelgan a Amán, ¿sí? Cuelgan a Amán y entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a ir a la tercera parte, ¿sí? Donde dice Israel sobrevive al genocidio por parte de Amán. Como la ley de los persas no se podía abrogar, ¿te acuerdas que era tremendamente exigente? Era totalmente inflexible, pues aunque le rogaron al rey que cancelara esa ley, suplicaron por la salvación de su pueblo, era imposible, eran leyes así, como te digo, nada que ver con nuestro país o con el mundo actual que es totalmente anarquía, cada quien hace lo que quiere y las leyes se cambian de un día al otro, etcétera. A lo mejor estoy exagerando, pero así parece que vivimos. No, eran rígidas, entonces no podían cancelar la ley de exterminar a los judíos. Ese exterminio tenía que respetarse y tenía que honrarse, pero lo que les permitió fue que ellos mismos escribieran una ley donde el pueblo judío podría salir a defenderse, podría salir a luchar por su vida y tuvieron suficientes meses para prepararse, para salir y para luchar, ¿no? Para luchar por su vida. Entonces, como vemos ahí, Dios les dio la victoria en esa lucha. Vamos a ver algunos versículos que son clave. Dice, déjenme les digo qué versículo. En el versículo 11, capítulo 8, versículo 11, dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, estuviesen a la defensa de su vida
prontos para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños, fíjense, aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Y ese edicto se repartió y se distribuyó por caballos veloces, y todos ya sabían que tenían que estar listos. Dice el versículo 15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, porque Mardoqueo fue puesto en un lugar de eminencia, era como el segundo del rey, fue lo que llegó a ser Mardoqueo. Y dice, y los judíos, versículo 16, tuvieron luz y alegría, gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, fíjense, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos, porque acuérdense que Persia estaba lleno de otros pueblos, de otras tribus, pero la gente se convertía al judaísmo porque veían que el Dios, aunque no se habla de Dios, veían que el Dios verdadero era el Dios de ese pueblo. En un relato en el que no se menciona a Dios, Dios está presente, Dios se hace presente. Y entonces en el capítulo 9 vemos cómo los judíos destruyen a sus enemigos. Dice, vamos a leer el capítulo 9, versículo 1, dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, ¿sí?, que es un periodo de febrero a marzo, en los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. El día que todos los enemigos, porque estaban rodeados de enemigos, el día en que todos sus enemigos pensaban acabar con sus vidas, el día que estaban esperando para exterminarlos, pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que estaban procurando su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Fíjense cómo era Mardoqueo, grande en la casa del rey, subió, tenía una posición de eminencia, llegó a ser un principal Mardoqueo. Dice, y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron a los judíos, a todos sus enemigos, a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y luego vamos al versículo 12. Y dijo el rey a la reina Ester, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Así le dijo el rey a la reina Ester. Y respondió Ester, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Entonces, fíjense, aquí ya no se vuelve a mencionar a Amalek. Como leímos en el libro de Éxodo, que Dios dijo, voy a raer a Amalek de la faz de la tierra. Pasaron bastante tiempo, ¿verdad? Más de 1000 años, o sea, pasaron muchísimos años. ¿Y qué sucede? Dios cumple su palabra. Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios es fiel para cumplir su palabra.
Dios dijo, yo voy a raer a los amalecitas, y es la última vez a los descendientes de Amán, que eran amalecitas, acabó con ellos. ¿Y qué pasó? Hubo una fiesta. Se establece una fiesta que no es de las fiestas que no estaban establecidas en la ley. Esta fiesta se llama fiesta del Purim. Y dice, aquí se estableció, dice en el versículo 19 del mismo capítulo 9, por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo. Celebraban 2 días cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, en los que hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones a cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Versículo 26 dice, por eso llamaron a estos días Purim. Aquí da la explicación por qué Purim, por el nombre Pur. ¿Se acuerdan que Pur era la suerte que había echado Mardoqueo en el capítulo 3? Sí, ¿verdad? Y que leímos Proverbios que decimos que el hombre tira suerte, pero la decisión es de Jehová, ¿sí? Él tiró una suerte en contra de ellos en tal día. Él tiró la suerte que el 13 o ese día de febrero, si era 13, ¿verdad? De febrero, iban a morir, pero ese día más bien los que murieron fueron los que querían hacerlos morir. Él tiró una suerte contra ellos y les resultó al revés. De Jehová es la decisión. Dice versículo 26, por esto llamaron estos días Purim por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Entonces terminó esto en una fiesta, ¿sí? Vamos a ver, todo el libro tiene muchas fiestas. La fiesta que hizo el rey al principio, la fiesta que hizo la reina Basti, los banquetes que hizo la reina Esther, el banquete que se hizo Amán, pero la mejor fiesta fue esta, la fiesta para el Dios Todopoderoso, para el Salvador, que se la hizo su pueblo, se la hizo esta fiesta. Entonces vamos a terminar con voy a leer un poquito ahí de lo que está en sus párrafos. Dice el segundo párrafo, estoy en la parte 3, en el tercer punto, el segundo párrafo, dice, los judíos se prepararon y Dios les dio la capacidad de resistir a sus enemigos el día de su ejecución. Mardoqueo y Esther instituyeron una fiesta para recordar la gran salvación que habían experimentado. ¿Cómo se llama esta fiesta? Purim, ¿verdad? Por Pur, porque Amán echó la suerte, el Pur, pero Jehová es el que decide, no el hombre. Y aquí les escribí algo, cierto occidental, estoy en los últimos párrafos de su hoja, cierto occidental preguntó a un judío soviético, ¿cuál sería el resultado si la Unión Soviética intensificara sus políticas antisemitas? ¿Saben qué significa antisemita? Antisemita es todos aquellos que odian o están en contra de los judíos. A lo que contestó, probablemente una fiesta. O sea, un occidental le preguntó a un judío soviético, ¿qué crees que sucede si la Unión Soviética se va en contra de los judíos? Y el judío contestó, pues probablemente una fiesta. Y cuando le pidió explicación de su respuesta, o sea, como, porque una fiesta, no te entiendo, él contestó, sí. Faraón intentó exterminar a los hebreos y el resultado fue la fiesta de la Pascua. Amán intentó acabar con los judíos y el resultado fue la fiesta del Purim. Antíoco Epifanes trató de liquidarnos, o sea, los judíos, y el resultado fue el Hanukkah. El Hanukkah es otra fiesta judía de la salvación de Dios. Mardoqueo se convirtió en un notable estadista, así termina el libro de Esther.
vamos ahí en el versículo, para terminar si quieren, vamos a leer el capítulo 10, versículo 1 al 3, dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. Fíjense, la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fíjense, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz a todo su linaje. ¿Cómo fue engrandecido Mardoqueo? Y dice que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. No crean que es el libro de crónicas que ya vimos. Estos libros no eran inspirados, eran libros históricos de Media y de Persia. Y dice que este Mardoqueo fue engrandecido y era amado por sus hermanos y procuró el bienestar de su pueblo y habló paz a su linaje. Y aquí en los dos últimos párrafos de su hoja dice: Mardoqueo se convirtió en un notable estadista, un hombre piadoso que fue respetado tanto por judíos como gentiles, porque ejerció el poder tanto con habilidad como con justicia. Esto ocurrió en el imperio persa. El primer ministro de Jerjes fue judío, o sea, Mardoqueo fue su primer ministro, llegó a ser su primer ministro. La mujer que amó, o sea, la reina Esther, fue judía. Y esto preparó el camino para la obra de Esdras y Nehemías. Dios le dio gracia a Esdras y a Nehemías de alguna forma por la influencia de Mardoqueo y de Esther, porque acuérdense que esto sucedió antes del capítulo 7 de Esdras y antes de Nehemías. Y esa influencia que ejercieron se prolongó para la continuación de la obra de construcción y de reconstrucción de Jerusalén y del templo. Dice: Dios es fiel para guardar su pacto. Por un lado, preservó la simiente santa, preservó ese plan de que a través de esta nación viniera el santo, el Mesías, el Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Y por otra parte, también destruyó a Amalec. Esa promesa que hizo en Éxodo de que lo iba a raer desde la faz de la tierra, se cumplió aquí porque mató a él y a su descendencia y jamás han sido mencionados en la faz de la tierra. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Este libro de Esther no menciona a Dios. Sin embargo, Él, o sea, Dios está en todo el libro. Dios es la mano debajo del guante de la historia. Él, el personaje principal de este libro, no se ve. ¿Y sabes quién es ese personaje principal? Vamos ahí a Salmo 121:4. ¿Sabes qué dice el Salmo 121:4? Dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se menciona a Dios, pero aquel que guarda a Israel no se adormece. Él guarda a Israel. Dice: no se dormirá, ni siquiera se adormece, ni siquiera va a estar cabeceando Dios. Él guarda a Israel. Y fíjate, esta porción de Israel no había regresado a Jerusalén. A lo mejor podríamos pensar que no eran tan devotos a Dios, pero Dios tiene un plan. Dios cuida a su pueblo. Él no se duerme. Él es el personaje principal. Dios, acuérdate que para Moisés, y puedes buscar en los siguientes capítulos, versículos en tu casa, no los vamos a leer. Acuérdate que Moisés caminó como viendo al invisible. Dios está en todas las cosas. Dios protege a su pueblo. Aunque parece que Dios no está en escena cuando más lo necesitas. Él está cuando más piensas que no está. Él está ahí para salvarte. Imagínate este pueblo invencible. Tan invencible que el mar no pudo ahogarlos, el mar rojo no pudo ahogarlos. El fuego que pusieron para los amigos de Daniel no pudo quemarlos.
La horca para él no pudo hacerle nada. ¿Qué tiene este pueblo? Que ni el mar lo ahoga, ni el fuego lo quema. Pues el Dios que tienen, que no duerme, no descansa, no se adormece por cuidar a su pueblo. Y quiero que veas algo, una enseñanza, ya para terminar, media hora más. Ya vamos a terminar. Quiero decirte que todavía me queda 100% de batería. A mí y el teléfono, entonces espero que tengas 5 minutos más. Y te quiero platicar algo de este libro, ¿sí? De este libro de Esther, que es el último libro en el orden del canon bíblico de historia. Veo esto en este libro. Mardoqueo tipifica al Padre, porque el Padre nos ha adoptado como hijos suyos, ¿sí? Mardoqueo veo como ese padre, ¿sí? Adopta a Esther, la adopta y la ama como a su propia hija. Pero también Mardoqueo no nada más representa al Padre, sino representa al Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Mardoqueo le daba dirección a Esther, le decía qué hacer y le decía qué no decir, lo que hace el Espíritu Santo. Y más le daba sentido de propósito. El Espíritu Santo nos da sentido de propósito. El Espíritu Santo es el que nos dice a tu espíritu, para esta hora has llegado, para este tiempo yo te puse. No es casualidad que nacieras en esta época, no es casualidad que vivas en la ciudad de Saltillo, para este tiempo yo te he puesto. Cuando el mundo, cuando Satanás te hace perder el sentido, de repente piensas que estás ya viviendo la vida como los demás, comes, trabajas, te diviertes, viene el Espíritu Santo y te dice, para esta hora llegaste. Tienes un propósito, estás aquí por una razón, no estás como los demás, estás por una razón. El Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia y nos da sentido de propósito. ¿Cuánto sentido de propósito necesita nuestra vida para ya no perder el tiempo? Porque Dios dice algo, Dios va a cumplir su propósito contigo o sin mí, pero los que vamos a perecer somos nosotros. Entonces Mardoqueo representa al Padre que nos adopta y que nos ama, representa también al Espíritu Santo que nos da dirección y sentido de propósito, y también representa Mardoqueo al Hijo, porque Mardoqueo estaba en una posición de humillación, pero fue exaltado, y así va a ser el Hijo, exaltado sobre todos los reinos, va a ser engrandecido como fue Mardoqueo, que fue llevado en ese carro y se le puso corona, se le puso vestido real y se pidió a la gente que se honrara al único que es digno. ¿Y cómo termina el libro de Esther? Habla de la grandeza de Mardoqueo y habla de que fue amado por sus hermanos y que trajo paz y trajo justicia, y es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús en la eternidad. Por eso representa al Cristo eterno, porque Él va a reinar con justicia. Él va a traer paz, Él es el Rey de paz. Él va a traer un reino eterno y va a reinar con justicia. Entonces Amán, ya vimos, él como descendiente de Amalek, ¿qué representa? Representa la carne. ¿Y dónde estaba Amán? Amán estaba metido ¿en dónde? En el palacio del rey. Amán estaba involucrado en las decisiones, sutilmente influenciaba las decisiones a tal grado que influenció al rey para proclamar un edicto en contra de los judíos. Y eso es lo que hace nuestra carne, se mete sutilmente para influenciar las decisiones, y son decisiones en contra de Dios. Ahí está la carne, influyendo las decisiones. Ahí estaba Amán pegado al trono, estaba ahí pegado en el palacio, estaba metido sutilmente, manipulando, influenciando. Y así es el viejo hombre. Nos hace pensar que Dios está reinando, pero no, está el viejo hombre infiltrado a veces en nuestro corazón, queriendo manipular, queriendo mover, queriendo influenciarnos para llevarnos a la muerte. Pero ¿qué nos enseña este libro? Amán y Esther no podían los dos prevalecer. ¿Sí te diste cuenta de eso? Amán había hecho que el rey
decretara la muerte de todos los judíos, que se exterminara esa raza. ¿Y quién era parte de los judíos? Esther. De tal forma que ves esto. Amán y Esther no podían prevalecer, era su vida o la vida de Esther. No podían seguir juntos en el palacio del rey. Era la vida de Esther por la vida de Amán. Era el uno o el otro. Porque si se le daba lugar a Amán, tenían que perecer todos los demás, pero cuando Esther lo desenmascara, tenía que morir. Él no podían estar juntos. Así es la carne con la vida nueva. No pueden prevalecer. Es una o es otra. No podemos vivir así, en esa ambigüedad. ¿Te acuerdas en Esther capítulo 4 cuando Amán le dice, para esta hora has llegado? ¿Qué dijo cuando lo entendió Esther? Cuando lo entendió lo crítico de la situación, cuando recibió sentido de propósito, cuando se dio cuenta que ella estaba ahí para algo más allá que ser esposa del rey, estaba ahí para ser usada para salvar a su pueblo, cuando se dio cuenta del sentido de propósito, cuando le cayó el 20, cuando entendió, dijo, si tengo que perecer, que perezca. ¿Y qué? Convocó ayuno. ¿Cuántos días? 3 días. Y al tercer día, ¿qué pasó? Se presentó delante del rey. Y sabes que cuando se presentó delante del rey, podía morir porque no había sido llamada. ¿Qué pasó el tercer día? ¿Quién resucitó al tercer día? Cristo. 3 días de ayuno. Cristo, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis hay un versículo que dice, el que viva y estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo murió y cuando murió fue al Hades y bajó y arrebató esas llaves. Y por lo que Cristo hizo, es que el Padre nos fue propicio. Y esos 3 días representan la obra de Cristo. El rey le extendió el cetro, fue propicio a Esther, pero ¿por qué fue propicio? ¿Por qué es propicio el rey a quien merece la muerte? Porque ella era merecedora de la muerte. Decía que nadie podía accesar al rey si el rey no le hubiese llamado a comunión. ¿Por qué le fue propicio? ¿Por qué le extendió el cetro? ¿Porque ella era muy buena? No. Si el rey nos es propicio es porque el Hijo fue acepto, porque el Hijo fue y bajó y le quitó las llaves y al tercer día resucitó y fue aceptado por el Padre. Su sacrificio fue aceptado por el Padre, consumado es. Así como en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación, estaban todos expectativos a ver qué iba a pasar cuando se sacrificaba en la expiación del pueblo, si Dios aceptaba ese sacrificio. Así el Hijo murió y resucitó, y eso es muestra que su sacrificio fue acepto y por lo que Él hizo, porque Él es nuestra propiciación, es que nosotros tenemos como acceso al Rey. Antes no teníamos ese derecho de accesar, la comunión se había perdido, pero ahora podemos accesar confiadamente y Él extiende su cetro hacia nosotros. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesucristo. Esos 3 días de ayuno hablan de la obra de Jesucristo. Amán fue colgado en su propia horca. Amán había hecho esa horca para acabar con Mardoqueo. Esa horca no era para Amán, estaba destinada para Mardoqueo y fue él quien fue muerto ahí. Y hace 2000 años el Hijo del Hombre fue levantado en un madero. Y cuando estaba siendo levantado en ese madero, cuando estaba siendo levantado y crucificado, ¿te puedes imaginar a Satanás y a todos los demonios que estaban sintiendo? ¿Sabes qué estaban sintiendo? Estaban sintiendo gozo. Estaban celebrando que estaban poniendo ahí a Jesucristo. Lo que no habían entendido
es que el hecho de que Jesucristo estuviera siendo crucificado era su propia derrota, implicaba su propia muerte. Por eso Colosenses dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Amán hizo la horca pensando que era para Mardoqueo y terminó él en la suya. Fue exactamente lo que pasó con Satanás. Cuando Satanás pensó que estaba matando al Hijo de Dios, más bien él era el que estaba siendo destruido, el que estaba recibiendo un golpe en la cabeza, el que estaba siendo derrotado en la cruz. Satanás planeó su propia destrucción al llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Dice la palabra de Dios que nuestro viejo hombre fue crucificado. Amán, la carne, Amalek fue crucificada. Ya no debemos estar viviendo para el pecado. Romanos 8:13 dice, si vives conforme a la carne, morirás. Romanos 8:13 dice, si vives conforme a la carne, morirás. Fue lo que Mardoqueo le dijo a Esther en el capítulo 4, versículo 13. Esther, no pienses que escaparás. No pienses que escaparás. Si no hacemos la decisión de estar juntamente crucificados con Cristo, no vamos a escapar de la corrupción moral y de la muerte eterna. Acabemos con Amán, acabemos con Amalek, acabemos con nuestra carne para siempre, porque Dios dice que si vivimos conforme a la carne, no vamos a vivir, y fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Espero que haya sido de bendición y ya me pasé mucho tiempo. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa, hermosa. Gracias, Señor, porque a pesar de la tecnología y las inconveniencias que hemos tenido, podemos seguir escuchando tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Es un tesoro en nuestras vidas. Ayúdanos a vivirla, a predicarla, a creerla y a fortalecernos, Dios, en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. ¿Qué libro sigue? Job, ¿no? Entonces estamos en el libro de Esther, vamos a leer Job para el próximo mes si Dios nos da la vida. Que Dios los bendiga, hermanos.